El exorcista, la famosa película de terror que el director William Friedkin filmó en 1973 y que relata la posesión demoníaca de una niña de 12 años, ha sido catalogada sin dudas como la película más aterradora de la historia. Sin embargo, lo que pocos saben es que la historia, tomada del libro del mismo nombre del escritor William Peter Blatty, está basada en un caso real de posesión satánica que afectó a un adolescente de 14 años en las localidades norteamericanas de Maryland y Missouri en 1949. El adolescente, a quien la Iglesia Católica le dio posteriormente el seudónimo de Roland Doe para proteger su verdadera identidad, era hijo único de una familia de origen alemán y de creencias lutero-cristianas. Los extraños fenómenos comenzaron en propiedad en enero de 1949 en la misma casa de Roland, cuando en el dormitorio de su abuela, un cuadro en el que se representaba a Jesús apareció torcido y se movía como si alguien golpeara la pared tras él. Cuando el cuadro fue enderezado, se pudo escuchar el chirrido de unos arañazos tras la pared, como si una garra rascara la madera. Los arañazos continuaron oyéndose durante 11 días y se detuvieron casualmente el día en que murió Harriet, una tía espiritista de Roland que le había enseñado a manejar el tablero Ouija. Cuando la mujer falleció, el adolescente habría intentado contactarla a través de la famosa y esotérica tabla. A partir de ese momento se agudizarían los problemas. En la casa de Roland, quien había comenzado a volverse hosco y reservado, y durante las noches tenía pesadillas en las que parecía hablar con alguien, se reanudaron los arañazos en las paredes, y los muebles comenzaron a moverse solos y muchos objetos comenzaron a levitar. El caso llegó a oídos de un reverendo local, quien estupefacto no solo presenció estos fenómenos, sino que también vio cómo la cama del muchacho se sacudía sola, y en su pecho aparecían varios arañazos en forma de letra, como si alguien los hubiera trazado desde dentro con un cuchillo. El religioso, sospechando que un poder maligno había invadido el cuerpo de Roland, se puso en contacto con un especialista, el sacerdote católico Albert Hughes, quien lo primero que hizo fue visitar al chico. Llevaba consigo una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar su habitación, pero a poco de entrar, la botella con agua bendita explotó, y las velas, al ser prendidas, lanzaron grandes llamaradas. Cuando se acercó a Roland, que se encontraba acostado y como en estado de trance, este le habló con una voz irreconocible y cavernosa que dijo en latín: «Oh, sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio, ¿por qué me molestas?». El sacerdote de inmediato hizo dos cosas. Pidió autorización al arzobispado de Washington para practicar un exorcismo e internó a Roland en una custodiada habitación del Georgetown Hospital, una institución dirigida por jesuitas y atendida por monjas. Roland fue atado con correas a una cama y permaneció tumbado con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo. Pero al entrar Hughes en la habitación, vestido con un birrete negro, una estola púrpura al cuello y un aspersor de agua bendita en una de sus manos, Roland despertó violentamente y con la misma voz tétrica de antes le ordenó quitarse la cruz que llevaba oculta. Asimismo, habría comenzado a proferir juramentos en lengua semítica y aramea, mientras en su pecho comenzaban a aparecer nuevos arañazos en forma de palabras. El padre Hughes se arrodilló junto a la cama de Roland y comenzó a recitar las oraciones previas para preparar el exorcismo. Pero después que dijera la frase «Mas líbranos del mal», Roland logró liberar una de sus manos y arrancó una pieza metálica del somier. Con la misma pieza, Roland hizo un gran corte en el brazo izquierdo del sacerdote, desde el hombro hasta la muñeca, herida que tuvo que ser curada posteriormente con más de 100 puntos de sutura. El exorcismo fue suspendido de inmediato. La familia de Roland decidió trasladarlo a una casa de unos parientes ubicada en San Luis, Missouri. Allí fue visitado por dos personas, el sacerdote y profesor de teología Raymond Bishop y el sacerdote William Bowdern, un hombre catalogado de santo por las personas que lo conocían. Según las instrucciones del arzobispado de Washington, sería el padre Bowden el encargado de hacer el exorcismo, el que debería ser realizado en secreto, aunque anotando en un diario todos los detalles. El 10 de marzo de 1949, Bishop y Bowdern hablaron con Roland y rezaron el rosario con él.
El adolescente parecía tranquilo, pero en cuanto le dejaron solo en su habitación, volvió a gritar pidiendo ayuda. Tenía 2 arañazos en forma de cruces en sus antebrazos. Un gran armario de 25 kilos se había movido solo colocándose ante la puerta de su dormitorio y su cama comenzó a sacudirse frenéticamente. Tras rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, comenzó a leer las oraciones del ritual. Cuando dijo «Yo te ordeno que me digas mediante alguna señal tu origen», varios arañazos cruzaron la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y el rostro de Roland. En su pecho apareció la palabra infierno. Durante la siguiente sesión, el sacerdote le preguntó al demonio su nombre, y al instante se dibujó con arañazos sobre el pecho del chico la palabra rencor o malevolencia. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado de Roland crecía en violencia y espanto. Hablaba y gritaba con una voz ronca, reía con una carcajada diabólica, insultaba a los sacerdotes y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús. En los pocos momentos de calma, proyectaba una aura siniestra que los exorcistas llaman el roce de Satanás. El 18 de abril, luego que el joven fuera ingresado en el hospital de los Hermanos de los Pobres de San Luis, se libró la última batalla contra el maligno. Los religiosos pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel venciendo al dragón antes de que el padre Bowder pronunciara las últimas letanías del exorcismo. A los pocos minutos, de la propia boca de Roland salió una voz nueva, limpia y profunda. «Satanás, soy San Miguel, y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonéis el cuerpo en nombre de Dominus». Entonces, durante varios minutos, Roland se debatió violentamente entre espantosas convulsiones. Tras detenerse abruptamente, este dijo con toda calma a todos los presentes: «Se ha ido». A la mañana siguiente comulgó en la capilla del hospital y por la tarde durmió una larga siesta. Cuando despertó parecía no recordar nada de su penosa experiencia. «¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido?», le preguntó a los sacerdotes. Cuando Roland se marchó del hospital, su habitación fue clausurada con llave. En un cajón con llave del velador permaneció el diario escrito por el padre Bishop, el cual solo fue dado a conocer en 1978. 9 sacerdotes y 39 testigos firmaron un documento en el que afirmaron que el caso de Roland Doe fue un caso de posesión demoníaca auténtica. Con respecto a Roland Doe, se asegura que después de la pesadilla por la que pasó, tuvo una vida absolutamente normal. Se casó, fue padre de 2 hijos, ejerció un empleo gubernamental y se radicó en los alrededores de Maryland. Siempre se negó rotundamente a relatar o lucrarse con su increíble historia. En agosto de 1949, un joven estudiante de literatura de la Universidad Jesuita de Georgetown leyó en el periódico The Washington Post la siguiente noticia: un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio. 20 años después, tras investigar meticulosamente los hechos y cambiar, a petición del padre Bowder, la verdadera identidad del protagonista por la de una niña, escribió una novela que tituló El exorcista, que vendió millones de copias. 2 años después, el libro sirvió de base para el guión de la película más aterradora de toda la historia, la primera en su género en ser nominada al premio Oscar y que también traería su propia carga de maldiciones. Pero eso es otra historia. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale a like y compártelo con tus amigos, no hay mayor recompensa para mí. ¿Y tú? ¿Piensas que existen fuerzas oscuras capaces de poseer cualquier cuerpo mortal? La verdad, asusta solo de pensarlo. Bechis, adiós.